Muy buenas, en esta ocasión vamos a tratar el tema de genitales femeninos externos. Quien les habla, Frandijacil Brito Rico. Entonces, en primera instancia vamos a ver que los genitales femeninos externos están formados principalmente por esta región que se ve acá, que es el denominado Monte de Venus, que es una región que básicamente está formada principalmente por piel, tejido adiposo, y es la parte de los genitales que se localiza por encima de la sínfisis del pubis. Además de esto, vamos a ver que esta es la región genital que contiene la mayor cantidad de vello púbico en este punto. Entonces, además del monte de Venus, vamos a ver que los genitales externos estarán formados por esta región que vamos a sombrear, que es lo que se denominan los labios mayores. Bien, los labios mayores, que vamos a ver que los labios mayores como tal son unos pliegues cutáneos que en su cara externa están recubiertos principalmente por vello y glándula sudorípara. Ya en la parte interna, esa región carece de vello como tal, y vamos a ver que tiene una coloración más rosada. Vamos a ver que en el interior de los labios mayores nosotros vamos a encontrar tejido adiposo y la inserción distal de unos ligamentos que se denominan los ligamentos redondos del útero. Entonces, además de esto, vamos a ver que los genitales externos tendremos esta región que son los denominados labios menores. Bien, vamos a ver que los labios menores anteriormente se fusionan y forman una estructura que es el capuchón, o sea, el prepucio como tal del clítoris, que lo va a recubrir, y el clítoris. Y el espacio que está entre los labios menores, que es el denominado vestíbulo vaginal, en donde veremos que desembocan lo que es la uretra, el orificio vaginal, y además de eso vamos a ver la desembocadura de las glándulas vestibulares menores, y en este punto la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores. Vamos a ver que a todos estos se le conocen en conjunto como a lo que le dicen la vulva. Bien, o sea, el conjunto de el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores y el clítoris es lo que se conoce como la vulva o pudenda, anteriormente llamada. Vamos a ver que la vulva tiene varias funciones. Dentro de ella, la primera que podemos mencionar sería dirigir el flujo de orina. O sea, fíjense que cuando la orina sale por la uretra, vamos a ver que esta se encarga de dirigir el flujo de la orina hacia afuera. Vamos a ver que además de esto, aunque ahí la vemos desplegada, vamos a ver que una de las funciones es que evita la entrada de materiales extraños. Bien, y lo otro es que la principal función que pudiéramos atribuirle además de esta sería función sexual. O sea, ya que esta región es la región erótica, la cual es estimulada durante el proceso del coito. Entonces, ¿qué tenemos para decir? O sea, fíjense que si nosotros nos fijamos en los labios menores, vamos a ver que los labios menores, a diferencia de los labios mayores, carecen de vello púbico como tal, y que estos son unos pliegues cutáneos en cuyo interior nosotros vamos a tener unos cuerpos de tejidos eréctiles que se localizan en la base de estos, en la parte más interna, los cuales están ampliamente vascularizados. Además de esto, que veremos que durante el proceso del acto sexual estos se ingurgitan de sangre, lo cual permite que los labios menores aumenten de tamaño, ya que estos tienen unos pequeños cuerpos de tejido eréctil en su interior. Entonces, como les decía, si seguimos viendo, vamos a ver que en este punto vamos a encontrarnos con que, al igual que el periné masculino, el periné femenino va a tener una serie de espacios. O sea, así como teníamos un triángulo urogenital masculino que era anterior en el caso del hombre, donde teníamos como tal, si ustedes recuerdan, la parte de la vía genital
y la vía urinaria, y un triángulo posterior que es un triángulo anal. Ahora bien, al igual que el periné masculino, vamos a ver que este triángulo urogenital se va a dividir en un espacio perineal superficial y en un espacio perineal profundo. Todo esto nosotros lo vamos a hacer tomando de referencia una fascia que es la fascia perineal. Vamos a ver que en esta visión que nosotros visualizamos, lo que estamos viendo claramente es el denominado espacio perineal superficial. Entonces, ¿qué vamos a tener en el espacio perineal superficial? Vamos a tener una estructura que es el denominado, es el bulbo del vestíbulo, que se localiza en dicho espacio, que al igual que en el bulbo del hombre, vamos a ver que este bulbo se engulguita de sangre, lo que contribuye a realizar cierto grado de compresión durante el coito. Bien, vamos a ver que además de esto nosotros tendremos una glándula que es la glándula vestibular mayor, que vamos a ver que esta desemboca en la porción posterolateral del vestíbulo vaginal, y que esta glándula vestibular mayor, que al igual que el bulbo del vestíbulo, se localiza en el espacio perineal superficial. Entonces tendremos que esta glándula se encarga de secretar una sustancia oleosa al bulbo del vestíbulo, y que esta sustancia funciona como una especie de lubricante durante el proceso del acto sexual, o sea, llámese el coito, y que esta permite que el pene pueda penetrar con mayor facilidad hacia el interior de la vagina. Entonces, vamos a ver que estas dos estructuras, tanto el bulbo del vestíbulo como la glándula vestibular mayor, se van a localizar recubiertas por un músculo que es el músculo bulbo esponjoso. El músculo bulbo esponjoso contribuye a proteger estas dos estructuras. Cabe destacar que este músculo contribuye a formar parte de los denominados músculos constrictores de la vagina. O sea, tenemos que son 4 ellos. El bulbo esponjoso, que ya lo estamos señalando en ese punto. Bien, vamos a tener el músculo pubo vaginal. Músculo pubo vaginal es uno de estos músculos. Vamos a tener el músculo esfínter externo de la uretra. Bien, esfínter externo de la uretra, y el músculo esfínter uretrovaginal. Entonces, fíjense que esos 4 músculos contribuyen a formar lo denominado los constrictores de la vagina, y que el bulbo esponjoso que se ve en esta imagen acá claramente contribuye a formar parte de esos músculos. Algo importante en la parte del periné femenino es lo siguiente. Nosotros vamos a ver que en el caso particular de la mujer es importante saber cuáles músculos contribuyen a formar parte de esa estructura, que es el denominado cuerpo perineal. El cuerpo perineal vamos a ver que a nivel clínico es relevante más en la mujer que en el hombre, precisamente porque cuando la mujer se está realizando el procedimiento del parto, van a ver que hay ocasiones donde se necesita ensanchar el canal vaginal y se hace un corte. Ese corte se llama episiotomía. Entonces, de ahí que es tan importante conocer cuáles son los músculos que separan lo que es la vagina de la parte del conducto anal. Ahora, ¿cuáles son esos músculos que forman parte del cuerpo perineal? Vamos a ver el bulbo esponjoso, el músculo transverso perineal superficial, músculo transverso perineal profundo que queda debajo de este, el músculo esfínter externo del ano que se ve en ese punto, inclusive el músculo esfínter externo de la uretra. Importante, ¿cuál de los siguientes músculos no forma parte del cuerpo perineal? Este que tenemos acá. ¿Y quién es ese? Ese es el músculo isquiocavernoso. Y es que es como ustedes se fijan, el isquiocavernoso va desde la tuberosidad isquiástica hasta el cuerpo cavernoso, en este caso del clítoris. Entonces, importante ese dato, el isquiocavernoso no forma parte del cuerpo perineal en la mujer. Entonces, le mostrábamos
que una de las estructuras que desemboca en la parte del vestíbulo vaginal es el orificio externo de la vagina, que cabe destacar que dependiendo del estado sexual de la mujer, vamos a ver que el himen, que es esa estructura membranosa que recubre el orificio externo de la vagina, lo podremos encontrar en varias presentaciones, desde un himen anular, también llamado complacente, que es un himen que cuando tiene la primera penetración, realmente lo que hace es que se ensancha, bien, y cuando el pene sale, vuelve a su estado natural. Vamos a tener un himen tabicado, bien, que es un himen que tiene un pequeño tabique, único y exclusivamente en la parte central, y la presentación clínica más común, que es un himen cribiforme, que es como un himen agujereado. Entonces, una vez que el himen ha sido perforado, luego de la mujer tener su primera relación sexual, vamos a ver que el himen se encuentra en este estado y que usualmente alrededor de este uno encuentra unas estructuras que son las denominadas carúnculas himeniales, como esas que se ven acá, que lo que dicen es o nos indican que eso es un vestigio de la ruptura de dicha membrana. Entonces cabe destacar que hay ocasiones donde la niña puede nacer con lo que se denomina un himen imperforado. Bien, un himen imperforado que puede llevar a desarrollar un colposcopio. Entonces, si nosotros seguimos en esta misma imagen, nosotros vamos a ver que nos vamos a encontrar con el órgano como tal de la sexualidad femenina, o sea, el órgano relacionado con la excitación femenina, que es el denominado clítoris. Vamos a ver que el clítoris tiene una serie de partes, al igual que como veíamos en el pene. Vamos a ver que el clítoris tiene dos pilares. Esos pilares van a ver que se insertan a las ramas superiores del pubis. Estos dos pilares se unen a nivel del ángulo. Bien, esos dos pilares se unen y anterior al ángulo vamos a tener el denominado cuerpo del clítoris, y anteriormente tendremos la estructura más ampliamente inervada a nivel de los genitales, que sería el glande del clítoris. Entonces, de ahí que tenemos que en el caso de la mujer el clítoris tiene un cuerpo y un glande, y esos dos pilares que serían un punto donde se relacionan los músculos isquiocavernosos, los cuales comprimen esa región. Cabe destacar que en el caso del aparato sexual, o sea, del órgano sexual femenino, a diferencia del hombre, o sea, algo obvio, pero tenemos que mencionarlo, a diferencia del hombre, que en el hombre el órgano reproductor, llámese el pene, comparte una vía común con lo que es la uretra. En el caso de la mujer, como ustedes se fijan, vemos acá que están separados. O sea, la uretra tiene su orificio que desemboca en el vestíbulo, y entonces tendríamos el clítoris, que ya estaría reservado para la función sexual. O sea, no comparten relación, al igual que el hombre. Entonces, si seguimos analizando estas estructuras, o sea, fíjense nuevamente, aquí podemos ver lo que es los pilares, bien, el ángulo, entonces el cuerpo, tenemos el glande del clítoris. Aquí tenemos los bulbos del vestíbulo. Fíjense cómo se localizan por encima de esa membrana, que es la membrana perineal, lo que quiere decir que esas estructuras están en el espacio perineal superficial. Bien, entonces tenemos los bulbos del vestíbulo. Aquí tenemos la glándula vestibular mayor. Recuerden que esa es la que principalmente contribuye a producir esa sustancia oleosa que aparece en las mujeres durante el proceso de excitación. Entonces, aquí se ve la uretra femenina. Aproveché esa imagen para mostrarle cómo la uretra femenina atraviesa el triángulo urogenital, pero que esta uretra femenina, a diferencia de la del hombre, que tiene de 18 a 22 centímetros, esta solamente tiene una longitud de 4 centímetros. Bien, entonces fíjense cómo la uretra femenina atraviesa la membrana perineal. De ahí que ella tiene una parte
que está en el espacio perineal profundo y otra que se localiza en el espacio perineal superficial. Entonces fíjense cómo además tenemos que eso que se muestra ahí es el esfínter interno de la uretra. Recuerden que la uretra femenina solamente tiene un esfínter, que es el esfínter interno, a diferencia de la uretra masculina, que posee un esfínter externo y un esfínter interno. Bien, ese dato es importante. Entonces, aquí se ve más de la musculatura, pero ya lo mencionamos. O sea, fíjense lo que hablamos de la formación del cuerpo perineal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya vamos a entrar a una parte importante y es lo que a muchos les interesa, es la parte de la inervación. Fíjense qué pasa, van a ver que la parte de la inervación del periné femenino estará dada por varios nervios. Por ejemplo, vamos a ver que en esta región, la parte anterior, principalmente la región del monte de Venus, o sea, el monte del pubis, vamos a ver que estará dada por los nervios labiales anteriores, que son rama del nervio ilioinguinal. Recuerden que el nervio ilioinguinal es un ramo que proviene de L1 a nivel vertebral. Van a ver que la parte más externa de los labios mayores estará dada por una región que son unos nervios que se llaman los ramos perineales, pero del nervio cutáneo femoral posterior. Ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior, y ya directamente la piel más interna de los labios mayores estará dada por el ramo perineal del nervio pudendo. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Fíjense en algo, si ustedes recuerdan la inervación sensitiva del periné en el hombre, veían que había nervios escrotales anteriores y nervios escrotales posteriores. En la mujer es el mismo fenómeno, nervios labiales anteriores, y que ese nervio labial anterior deriva del hilio inguinal. Entonces tenemos que en el caso de la mujer tenemos nervios labiales posteriores. Ahora, esos nervios labiales posteriores van a tener dos lugares de origen. Uno es el nervio cutáneo femoral posterior, bien, y otro es el ramo perineal del nervio pudendo. Eso es bastante importante. Ramo perineal del nervio pudendo en ese punto. O sea, ¿qué les quiero dejar dicho con eso? Si usted entendió bien la inervación sensitiva del periné masculino, usted podrá deducir la inervación sensitiva del periné femenino. Entonces, ya la parte interna, llámese la sensibilidad de lo que es el vestíbulo como tal, estará dada por principalmente ramos del nervio pudendo, como son el perineal profundo y perineal superficial, y el clítoris principalmente nervio pudendo. Entonces aquí se muestra la imagen que yo le quería decir. Miren el nervio ilioinguinal en ese punto. Aquí tenemos los ramos del cutáneo femoral, ya aquí tenemos los ramos de el nervio perineal del pudendo. Bien, entonces ahí estaría básicamente representada la sensibilidad. Entonces vamos a ver que la irrigación del periné corre a cargo principalmente de dos arterias. La arteria pudenda externa, que le va a dar irrigación a la piel de la parte superficial, y la arteria pudenda interna, que va a dar irrigación, como ustedes se fijan, sea básicamente a todas las estructuras que están en el espacio perineal superficial. Arteria pudenda interna, la principal arteria que da irrigación a las estructuras del espacio perineal superficial. Bien, entonces, si ahora continuamos, vamos a ver que la linfa del periné femenino se va a dirigir principalmente hacia los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Bien, nódulos linfáticos inguinales superficiales. Entonces, ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido de ayuda. Cualquier duda, escribir en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar sus opiniones. Éxito en su examen.